Hoy tenemos la quinta parte del capítulo 6. Es un capítulo largo. Es un muy lindo capítulo que vamos a estudiar ahora, a repasar. Y David, hermana Cristina y todos nosotros podemos comentar, preguntar, aportar, opinar, ¿sí? Sobre el tema. Pero no podemos comenzar antes sin pedir la presencia y dirección de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este momento que nos da para despedir tu santo sábado. Las horas sagradas que nos han acompañado estos momentos en tu día sagrado, Señor, para meditar y estudiar, obviamente, Señor, lo que tú tienes preparado para el mundo y para tu pueblo. Deseamos que tú nos bendigas con este conocimiento y hagas que podamos madurar espiritualmente, como tú deseas que cada uno de tus hijos se vaya preparando para la preparación que viene, Señor, y la crisis que se avecina. Te rogamos todo esto y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bien, bien. Nosotros llegamos, vamos a mirar hasta acá. Exactamente. 72. Llegamos hasta la página 72 del libro Preparación para la crisis final. Nosotros sabemos que este libro fue escrito en el año 1967. Lo digo ¿por qué? Porque el primer párrafo que voy a leer, el autor, Pastor Fernando Chay, hace una cita del año 1961 con respecto a las leyes dominicales. Dice así: el día 19 de mayo de 1961, la Suprema Corte de los Estados Unidos tomó por mayoría de votos una decisión de carácter histórico, que tiene un gran significado desde el punto de vista profético. Declaró que las leyes dominicales son de carácter civil y no religioso. Esta es la Corte Suprema de Justicia. Y por lo tanto son constitucionales. Este acuerdo abrió de par en par las puertas para el establecimiento de la legislación dominical sin trabas en todos los estados del país. Me imagino que esa noticia en esa época habrá levantado ampollas, revuelo en el mundo adventista. La Corte Federal de Estados Unidos decía que tocar el tema de leyes dominicales no tenía nada que ver con la religión, porque la primera enmienda obviamente lo prohíbe. Interesante. Al presente, la mayor parte de los estados tienen alguna forma de la ley dominical, en muchos casos con alcances restringidos. Pero existe un movimiento permanente para revisar estas leyes a los efectos de hacerlas cada vez más abarcantes y estrictas. El camino está ahora expedito para que se cumpla la profecía en toda su amplitud. No nos extenderemos más en este aspecto, pues en el apéndice, dice el autor, en esta obra se presentan una serie de hechos de gran significación profética sobre este tema tan vital. Si en el año 1961 se levantó la restricción o la interpretación posible de que una ley dominical pudiera ser debatida como una ley religiosa, y la Corte Suprema de los Estados Unidos decía que no, no tiene nada que ver con la religión, y si ellos lo dicen que es la última instancia jurídica, se imaginan hoy lo que ha pasado 60 años después, más de 60 años. Que el mismísimo presidente de Estados Unidos ya menciona en voz alta que no debe haber ninguna separación de iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque el pueblo, y ahora vamos al tema ese, el pueblo, la mayoría por la cual el presidente tiene que servir para los intereses de la nación. Por eso él menciona que el anterior presidente, aunque sea lo que sea, él no estaba sirviendo para la mayoría, sino estaba sirviendo para los intereses foráneos o externos al país. Se refería a Joe Biden. En cambio, él sí lo está haciendo. Fíjese que la orientación de este tema de la ley dominical está enfocándose al bienestar de la mayoría de la población. Algo que la hermana Juárez menciona que iba a ser algo muy relevante, ¿no? Ahora,
lo que hacemos nosotros? ¿O qué es lo que haremos? ¿Ustedes tienen alguna idea de lo que nosotros podemos hacer cuando venga una ley dominical? Hay algunos que dicen, es tiempo de salir de las ciudades. Es cierto, es tiempo. No podemos decir que no, es tiempo. Tarde, tarde, pero todavía es tiempo. Si nosotros tenemos en cuenta que la ley dominical va a venir muy adentro de los eventos en el tiempo de angustia previo, no es en la línea del tiempo, hoy es acá, el comienzo del tiempo de angustia previo es acá, y la ley dominical está aquí. O sea que en todo este tiempo, no sabemos la duración, pero en el tiempo de los eventos que van a suceder, la ley dominical está casi al final. ¿Por qué? Porque la ley dominical es el preludio del fin del tiempo de la gracia. Y el fin del tiempo de la gracia es el antecedente de los juicios de Dios sin mezcla de misericordia o el tiempo de angustia de Jacob. O sea que nosotros, si queremos tomar decisiones, hoy acá, cuando comienza esto, que no sabemos la fecha, pero va a comenzar un evento que no sabemos cuál, que va a dar comienzo al tiempo de angustia previo, y nos queremos poner de parte de Dios, prepararnos, tomar decisiones en el final de ese periodo, prácticamente, creo que es una decisión muy trágica. El caso lo tenemos en el ejemplo de la experiencia del sobrino de Abraham, Lot. Lot, ahora lo vamos a leer el caso él actuó así, al final. Lo dejó al final. ¿Sí? Y él tuvo su tiempo ahora, meditado, la oportunidad. Él dijo que no. Cuando vino la destrucción, el juicio de Dios sobre las 5 ciudades de la llanura, él se encontró, él se encontró que era cuestión de horas. Y el ángel le dijo, está amaneciendo, nos estamos atrasando, yo tengo un mandato, antes de que salga el sol, esto ya tiene que estar candela. Así que, y él le daba vuelta hasta el último momento. La hermana Juan decía que él sufría de dilación. Dilación es dilatar, déjalo para después. Tengo lo que hacer, tengo que lavar los platos, lo lavo después. Tengo que lavar la ropa, lo lavo después. Tengo que buscar trabajo, hoy no, voy mañana. O sea, tengo que hacerlo. No dice que no, pero para después. Esa actitud a él le costó prácticamente todo. Hermano Eva. Y tal es cuando tienes que pasar de los pueblos más grandes a los pueblos más apartados, ¿no? Exacto. Y después cuando llega la persecución ya dejar todo y... Exacto. Cuando termine el fin del tiempo de gracia, ya tenemos que huir. En ese momento nosotros no estaremos tomando decisiones como pensamos que estamos tomando hoy. Hoy puedo tomar una decisión y digo, voy a buscar un lugar, voy a ahorrar mi dinero, o me voy a ir con otros hermanos o hermanas. Hoy tomo esas decisiones, pero de manera personal y de manera consensuada o de manera anticipada. En ese momento las decisiones las tomará el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque aquellos que hayan santificado su vida, cuando venga la ley dominical, la hermana Juan menciona que ella se incluye porque ella creía que iba a estar en ese grupo. Nosotros fuimos henchidos del Espíritu Santo y salimos a predicar el mensaje de los 3 ángeles. O sea que hay una lluvia tardía y es el Espíritu Santo el que toma el control de la iglesia. El control de la iglesia lo toma el Espíritu Santo por la sencilla razón de que ahora ya viene el mensaje de la prédica de los 3 ángeles con poder del cielo. Entonces, cuando baja el Espíritu Santo de la misma manera que lo hizo en el aposento alto, es el Espíritu Santo el que toma las riendas de la iglesia. Y ahí es donde a nosotros, aquellos santos que hayan llegado a ese tiempo, se nos dirá qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Unos tendrán visiones, otros tendrán sueños, otros tendrán el don de sanidad, otros tendrán el don de lenguas, otros tendrán diferentes dones que el Espíritu crea conveniente para la edificación y cierre de la predicación. Incluso se habla también que hasta los siervos de Dios, por el Espíritu Santo, realizarán
milagro de tal envergadura hasta que podremos resucitar muertos, dice la hermana Juárez. Exactamente como pasó en la primera oportunidad. ¿Se acuerda que Pedro resucitó a Dorcas? ¿Sí? Bueno, hasta ese momento, que es a la víspera del tiempo corto del tiempo de gracia. Hoy no sabemos, hoy no estamos, creemos, en el tiempo de angustia previo. Pero la hermana Juárez, en Palabra de Vida del Gran Maestro, en el último capítulo, cuando habla de las 10 vírgenes, ella hace mención de que un evento sorpresivo e inesperado que pondrá al mundo de cara con la muerte hará que la iglesia despierte. Y ahí comienza todo el evento, ¿no? Al que el pastor Quintero le llama en varios de sus sermones, que son muy recomendables, le dice, tengamos mucho cuidado y no nos durmamos como las vírgenes, porque ese evento va a ser sorpresivo para todos. Nosotros no sabemos qué será ese evento, yo no lo sé, pero va a ser un evento de alcance global, porque pondrá al mundo de cara a la muerte con, puede ser una crisis, mega, no sé, terremoto, encuentro cercano del tercer tipo, vendrá la externalización de la jerarquía, puede ser la inteligencia artificial, puede ser una guerra nuclear, algo que jamás haya pasado, pero que ponga al borde a toda la opinión pública y a la iglesia, aunque esto es gordo. Y de ahí comienza todo y ya no se puede parar. Los eventos se sucederán rápidamente, uno tras otro, viene un zarandeo, vienen los falsos profetas, los falsos milagros, viene la persecución, hay caos en los Estados Unidos, todo eso hace un caldo de cultivo para que la sociedad de Estados Unidos reclame orden, le pida a sus gobernadores, señores, esto ya es un sin vivir acá, no podemos más, hagan algo, que lo vamos a mirar ahora. Entonces ahí es donde tenemos ese escenario. Hermano Ruperto. Aparte que sí es verdad que la hermana Guay dice que la señal para huir de las ciudades es la ley dominical, pero después de la primera vez que hubo de entrar una ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos, yo creo que leyó en el evento de los últimos días, ya ella dijo, ya es tiempo de que el pueblo de Dios esté fuera de las ciudades. Exacto. Entonces ella vio el amago de una ley dominical en el Congreso que no llegó a nada, pero ella ya dijo, ya es tiempo de que el pueblo de Dios esté fuera de las ciudades. Exacto. Entonces, si eso lo trasladamos al tiempo de hoy, ¿cuánto hace de esa cita? ¿100 años, más o menos? Sí, un poquito más, poco más. 100 años. Pero es que el pueblo de Dios, si nos declaramos pueblo de Dios, seguimos esperando esa ley dominical que nos va a coger, digamos, de lleno, y es que con las noticias que se están dando y las leyes que están aprobando, ¿quién va a tener libertad de movimiento para salir de una ciudad? Cuando todo esto esté aprobado y diga, ahora me voy, ¿ahora cuándo? Por eso, la ley dominical viene en este segmento, pero aquí va a haber muchas cosas de las que nosotros no nos imaginamos. Control del dinero, control del movimiento, control de identidad, va a venir pandemias, cuarentenas, pestes, eso viene antes, porque eso es todo el principio de dolores, ¿sí? Es decir, rumores de guerra, o sea, que va a haber algo que, o sea, todo eso se va a juntar, la naturaleza va a empezar a descontrolarse también. Todo eso en este periodo que a nosotros nos dirán, eleven la vista al cielo y miren los tiempos. Entonces, muchas veces creemos que la ley dominical todavía va a ser una posibilidad para muchos adventistas, pero cuando venga la ley dominical, en mi humilde opinión, ya el pueblo de Dios ha sido zarandeado. Cuando venga la ley dominical, porque Jesús nos dice que a nosotros nos tiene que, como a las 10 vírgenes, velar,
orar, los acontecimientos se van a retrasar, hasta podremos dormirnos, pero en el momento menos esperado vendrá esa voz que ella dice, no se sabe qué es, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Y 5 no estaban preparadas. Entonces, algo nos va a desviar a todos nosotros de la atención de nuestra preparación, excepto aquellos que estén continuamente expectantes y preparándose. Pero la gran mayoría de los adventistas, cuando venga ese evento, porque si viene la dominical, a mí me está avisando, pero algo que dice que no. Cuando viene eso, las 10 vírgenes que estaban esperando, 5, antes de dormirse, se durmieron sin aceite de reserva. Entonces, solamente tenían el aceite de la lámpara, o sea, tenían las sagradas escrituras a mano, pero no tenían la unción del Espíritu Santo en sus vidas, que era el aceite, que simboliza el Espíritu Santo, en la vasija que somos cada uno de nosotros. Entonces, tenían el conocimiento, pero no tenían la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque no lo hicieron. Entonces, cuando venga esa ley dominical, el pueblo adventista ya estará, como quien dice, o de un bando o del otro. Y solamente aquellos que hayan hecho una previa preparación serán calificados por el cielo para que reciban esa lluvia tardía y dar, como dice la hermana Juay, el último llamado de amonestación al mundo. Después de eso no hay más. Hasta que el mundo se entere lo que viene. Una vez que el mundo se enteró lo que viene, incluido la medida de los mártires, que se colma, y la medida de los sellados, que se llega también al número de los sellados que tenían que estar sellados. Son 2 medidas en el cielo. Llegaron esas 2 medidas, se termina la gracia, ya no hay más nada que hacer por la raza caída. Bueno, José Antonio. Sí, hay una referencia sobre el fin de la gracia que, de acuerdo con la manifestación de testimonios de Ellen White, que cuando se publique la ley universal para nuestro Unido, con pena de muerte, el tiempo de gracia ya habrá terminado. Es decir, el tiempo de gracia termina antes de que Estados Unidos publique la ley universal con pena de muerte para todo el mundo. Vale, la ley dominical es un evento, acá el hermano David dice, ya está el zarandeo y ya está pasando el cambio de bandos y siguen ambos. Es decir, hoy por hoy nosotros estamos en un gran zarandeo. No lo podemos notar tan, pero estamos, por lo que sucede dentro de la iglesia. Mirémonos ahora, quiénes estamos y quién no está. Es un llamado de atención. Cada quien quiere estar donde quiere estar. Nada ni nadie está obligado a servir a Dios. Nosotros estamos acá voluntariamente porque sentimos el llamado, pero no todos. Hermano Deva. Tendría que tener el poder del mundo. Pero está unido con el papado. Claro. Claro, es una buena pregunta. Hermano David, ahora un minutito, ahora te doy la palabra. Estados Unidos no llega a tener el poder universal porque no. La hermana Juárez menciona que Estados Unidos lidera un movimiento dominical en el mundo, porque lo ponen primero ellos y les da resultado. La ley dominical era para aplacar la bronca, la rabia, el descontento de la gente en Estados Unidos. Y ven que el cambio es efectivo. Realmente se detuvieron tantos problemas. Entonces dijeron, si esto funciona en Estados Unidos, va a funcionar también acá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, al estar retirándose de los impíos, se va retirando, y se va retirando de la naturaleza, y los ángeles malos toman el control, comienza a ver lo que nosotros conocemos como inundaciones, terremotos, tsunami, sequía, etcétera. Entonces toda la naturaleza se trastorna, porque él ya tiene el control. Satanás tiene el control
Él puede llegar a tener, él sabe cómo trastornar, pero no le dan el control. Pero se lo van dando paulatinamente, porque los llamados del Espíritu Santo a esa gente, como que no, no nos interesa, no queremos, cada vez está peor. Entonces se va retirando y Satanás va tomando el control. Y él comienza a crear un caos que se lo atribuye después a los observadores del sábado. Y él hace promulgar en Estados Unidos una ley y él se detiene. Cuando esa ley se promulga, él deja todo como está y dice, entonces tenía razón. ¿Para qué? Obviamente para que los demás países copien el ejemplo y también hagan su ley dominical, que la terminan haciendo. La hermana Joven menciona que hay países que muy poco tiempo después replican el proceso de Estados Unidos y es ahí donde se hace una ley universal. Pero después vuelve de nuevo en todos los problemas con mayor intensidad. Entonces se dan cuenta que lo único, vuelve ¿por qué? Porque los únicos que no se sometieron a la ley dominical que lo solucionaba todo son los sabatistas, son esos adventistas. Entonces ahora no hay que ir con pequeñas, hay que ir a por todas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que sacarlo de acá. Esta gente no se puede, la vida no es compatible con esa gente. Hay que quitarlo del medio. Y se promulga ya en el tiempo de angustia un decreto. Hermano David, perdón, tú me querías comentar algo. Sí, era sobre el sellamiento. Nada más que ahorita que estuvo hablando de la ley dominical, mencionó sobre, se empieza a poner en cuestión de caos culpando a los adventistas. Yo lo veo más bien, o sea, el caos ya está, ¿no? Es un caos global y pues bueno, todos ahí por su lado, adventistas y todas las religiones. Entonces, ya están matando a los hermanos, se están peleando entre sí, aunque sean los malignos, Israel o quien juzguemos, o sea, son nuestros hermanos de la humanidad, ¿no? ¿Qué más hay? Pues guerras, ya se reactivó, o sea, son los dolores de parto cada vez más aumentados. Primero veíamos una pandemia y que estalló una guerra, ¿no? Con Ucrania. Y luego ya ahorita pues, son como dos a la par, ¿no? Pues estaba lo de la Franja de Gaza y los otros, ¿no? Se me olvidó el nombre. Donde dicen que matan a más cristianos. Bueno, pero ya ahorita Irán, Nigeria. La noticia de que ya empezó. Exacto. Sí, empezaron a reactivar la guerra de Ucrania, ¿no? Algo así. Entonces ya se ve ahí los dolores de parto y luego yo veo entonces que mandan una ley dominical, ¿no? En cuestiones de la paz, la unidad, el amor, la familia, cuando digan paz y seguridad, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, me di cuenta yo ya hace un par de meses que el pueblo de Dios también estará dictando paz y seguridad ellos a manera falsa, ¿no? Y con, pues, por medio del gobierno, ¿no? Y nosotros a manera de, híjoles, ya hay retien lo que tienes para que nadie tome tu corona, mensajes de paz, el destino del mundo ya está predicho, Dios ya sabe quién se va a salvar y quién no, un mensaje de paz personal, ¿no? De, no, en verdad quiero amar a mi prójimo y a mi enemigo y a quien sea. Si se da cuenta, ¿no? Como dos mensajes de paz, uno falso y uno verdadero. Y ahí entonces viene la destrucción repentina de la ley dominical, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? Vale, el pueblo de Dios, el único mensaje que tiene particularmente no es de paz, al contrario, es de juicio. Juicio a las naciones, juicio a Babilonia, salgan de Babilonia. Es un mensaje que no cae bien porque no es un mensaje de paz y seguridad. Quien dice paz y seguridad es el mundo protestante y obviamente el mundo católico. El mundo religioso en general, ya sea el ecumenismo, todas las religiones dicen, unámonos, está todo bien, no hay problema, tú crees en quien quieras. Acá lo que queremos es que no haya confrontación, ni religiosa ni de ninguna naturaleza. Entonces, nosotros no tenemos un mensaje a la cual nos abran las puertas y nos den un abrazo. Lamentablemente, no tenemos ese tipo de mensaje. Es un mensaje de advertencia, es un mensaje que viene acompañado de, si no sales, te caerán las plagas. Porque Dios, sí, hermano, exactamente. Dios está por pagar a las naciones por tanta iniquidad que se ha acumulado, porque Babilonia colma la medida de la maldad, a través de Estados Unidos, porque Babilonia es todo un conjunto, pero a través de Estados Unidos, Babilonia colma la maldad del mundo, de las naciones.
Y al colmar esa maldad, los Estados Unidos en Estados Unidos, los juicios. Por eso es el primer país en que comienzan a caer los juicios de Dios, no otra nación. Y cuando comienzan a caer los juicios, por eso ellos obviamente le atribuyen esa ira de Dios, o como le llaman los propios norteamericanos, los actos de Dios, se lo atribuyen a los sabatistas. Nosotros somos aquellos que somos culpables porque no nos ajustamos a una ley, primero religiosa y otra civil. Somos los rebeldes, ¿sí? La secta odiada, exactamente. Los sabáticos, especialmente ya en ese momento se terminaron otros grupos sabáticos. Son los sabáticos que predican el mensaje de los tres ángeles. Satanás a todos los grupos sabáticos, los judíos, los sionistas, tantos grupos sabáticos ya están neutralizados, excepto los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y tienen los testimonios, las tres características, son esos a los que Satanás le apunta. Y a ellos se les atribuye todo el problema que existe. Continúo leyendo, dice así: el domingo como día de trabajo misionero. Hermano, pero ¿cuándo les apunta? Sí. ¿Cuándo les apunta? Porque, bueno, eso es lo que me da conflicto, ¿no? Desde que es un inicio de la ley, es un inicio de cuando les ponen el dedo, les apuntan, y cuando les apuntan, entonces viene un inicio de un decreto de muerte. Y luego viene ahora sí hasta que llegue el número de los muertos, ¿no? El decreto, Okay. en realidad... Y bueno, y esa era la otra pregunta, ¿no? Sí. De los sellados. Sí, te escucho, hermano, te escucho. Ah, ya, se la iba a escribir, pero bueno, mejor entonces se la digo. Si es Sí. que existen dos tipos de sellados, ¿no? Refiriéndome así específicamente a los 144,000 y en base a esos dos tipos de sellamiento, uno es antes de que inicie la ley dominical, justo antes, estamos hablando muy poco tiempo. Y el otro grupo de sellados es, pues cuando reciben el evangelio por medio de quien sea, ¿no? Los 144,000 con el Espíritu Santo, o por medio de los muertos, que tiene que haber pues personas que se van a morir y se van a convertir y se van a sellar para la salvación. Entonces, mira, esa cuestión quería Te contesto, hermano David. Un saludo para nuestra querida hermana Graciela y para nuestro querido hermano Carlos, que nos están siguiendo, ¿sí? El tema del sellamiento comienza por la casa. Nosotros leemos, obviamente, Ezequiel 8 y 9. El sellamiento comienza por la casa de Israel. Comienza. Pero después se extiende cuando todo el pueblo de Israel es sellado, el Israel es espiritual, sigue un proceso de sellamiento con los obreros de la hora undécima, que los sellados fueron a predicar a las naciones, y ellos como obreros de la hora undécima, al último momento del cierre de la gracia, ellos reciben con gozo ese mensaje porque sabían que algo no les cuadraba con ese orden de Babilonia, dijeron no, y también los primeros empezaron a caer por martirio. Y eso es también un testimonio. ¿Cómo puede ser que a alguien que no tiene culpa la gente va y lo mata? Entonces, al escuchar el argumento y al ver a esas personas convertidas, los obreros de la hora undécima se suman al grupo. Hay una deserción dentro de la iglesia adventista. Unos entran, otros se van, otros regresan. Y también los obreros de la hora undécima se van sumando. O sea que el proceso del sellamiento comienza muy temprano con la ley dominical, y yo personalmente quiero pensar que es un tiempo antes de la ley dominical, comienza un sellamiento, porque cuando viene la ley dominical, ya los que están preparados, las 5 vírgenes lo ejemplifican, ya están preparadas para salir a predicar. O sea, ya tienen un sello que les permite una aprobación de Dios, y esos son los primeros en salir con la ley dominical recién impuesta. Acá justamente tenemos, quiero leer esto. Dice así en la página 72, el domingo como día de trabajo misionero. Esa es la primera fase de la ley dominical. Son fases. Lo primero que tenemos que hacer, se nos recomienda, dice así, trabajo misionero.
Dice la hermana Huay, consagrar el domingo al trabajo misionero es arrancar el látigo de las manos de los fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los adventistas del séptimo día. Cuando vean que dedicamos los domingos a visitar a la gente y explicarle las escrituras, comprenderán que es inútil querer detener nuestra obra por medio de leyes dominicales. Joya de los Testimonios, tomo 3. En la misma página dice la sierva del Señor: estimado hermano, responde ella a una carta, voy a tratar de contestar a su pregunta sobre lo que deberá hacer en caso de que las leyes dominicales sean sancionadas. Hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga a la que parece confrontarnos ahora. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. Para el cielo es una actitud de sabios. No confrontes con los dominicales. No vayas al choque. No digas, no, que no voy a ir porque yo soy... No. No hay, la ley dominical nos dice no trabajar en domingo. No trabajaremos y saldremos a predicar. Ese es el primer testimonio en que la gente comenzará a escuchar el mensaje de los 3 ángeles, pero ya viniendo la lluvia tardía, porque la ley dominical ya está vigente. Ella menciona, cuando se dé la ley dominical, no entremos a chocar con ninguno, salgamos a predicar. Entonces ahí es donde tenemos esa primera fase. El salir a predicar va a ser en contra de la opinión y la oposición de todo el mundo. Es decir, no cualquiera saldrá a predicar. Si hoy nosotros queremos salir a predicar, no tenemos oposición, más que alguno que otro o alguna ordenanza, pero en ese momento comenzaremos a sentir que todo el apoyo se nos va quitando y no todos tendrán el valor moral de exponerse a una situación difícil para salir a predicar en domingo. Hermano Ruperto. Claro, en ese momento dice que no tendremos problemas ninguno porque si no entramos en confrontación, nosotros no vamos a ser señalados ningún aspecto. Nosotros no Exacto. el domingo. Pero claro, llegará el momento en que nos obliguen a trabajar el sábado. Ahí viene. Esa es la segunda fase de la primera ley dominical. Es una sola ley dominical, pero después viene un reajuste. Como ven que no da resultado, entonces dice, bueno, esto me han salido con esto. Yo quería que no trabajaran, o sea, que se respetara el domingo. Y ellos lo respetan. Pero ¿cómo lo respetan? No trabajan, por supuesto, van a predicar. Esas son la forma en que Dios se maneja en medio de las crisis. Pero solo aquellos hijos de Dios, hijos e hijas que hayan consagrado su vida, tendrán ese valor de salir ya abiertamente en contra de una ley federal. O acá en España, si llega, también va a ser en contra de una disposición vigente. Nosotros estuvimos con mi esposa en Alemania y ahí me acuerdo, pues yo la primera vez fui en el 2011 y me fui a la casa de un hermano adventista que vivía en las afueras de Berlín. Fuimos a una casa grande, bonita, y él el domingo se puso con la máquina de cortapasto, cortá, y le cayó la policía. Un vecino lo demandó porque hacía ruido con el motor. Y la policía vino y le dijo, apague esa máquina o tendrá problemas. Usted en domingo no puede trabajar. Y era una ley que era vigente. Entonces él lo que tuvo que hacer, apagar la máquina, guardarla y empezar a cortar, me acuerdo, a mano. Exacto. Para que no molestara con el ruido a los vecinos. Pues el vecino llamó a la policía y vino la policía. Yo lo miré. ¿Sí? Entonces, en Polonia dicen que es peor. Ahí hay sí una ley dominical vigente y es muy estricta. Y a nosotros nos contaron que te llaman a la policía por nada. Si te escuchan poner un clavo con el martillo en el apartamento y el del apartamento de al lado escucha ese ruido, te cae la policía. En domingo no se puede hacer nada.
Entonces hay que esperar. Bueno, eso es hoy, pero cuando venga esta ley, va a ser ya un sentimiento que el enemigo irá poniendo en los corazones de los inconversos, que hoy no lo tienen. Hoy se ven solamente la parte legal, pero cuando venga ese odio infernal hacia los observadores del sábado, eso va a cambiar. Va a cambiar y se va a poner más difícil todavía. Ese es el agregado de ese momento, porque Satanás sabe que ahora él ya va teniendo el control. Y cuando Babilonia haya caído por medio de esta ley, Babilonia ya llegó al colmo, se colmó ya la medida y el mundo se hizo una habitación de demonios y de espíritus inmundos, aborrecibles. Entonces Dios dice, ok, ustedes quieren eso, yo me reservo a los míos, y ya comienza todo a ponerse en blanco y negro. Hoy tenemos, como siempre lo comento, blanco, gris y negro. Hoy están los tibios, nosotros nos acomodamos, están los tibios y tibias que dicen, no, está bien, vamos a ver, se acomodan, se acomodan. En ese momento ya se terminaron de acomodar lo que se terminaron de acomodar, o tú te pones de blanco o tú te pones de negro. O sea, ¿estás con Dios o estás en contra de Dios? Directamente. Por eso, en ese tiempo se van a ver cosas que hoy por hoy no tenemos idea, pero que sí se va a ir terminando la iglesia de la Odisea. Va a ir desapareciendo. Y se va a reunir solamente a los que, como hablamos, a los valientes que hoy están en el valle de la decisión. Y los que hayan tomado decisiones por Dios, a pesar de todo, Dios los usará. Y que se hayan santificado, Dios los empleará en su obra. Pero no te has santificado, no has creído que estabas en paz con Dios, pero no te ajustaste a la norma de Dios. Dios te dice, yo lo siento. Tuviste una vida que te creíste, pero estás engañado o engañado. Continúo. Dice así la hermana Juárez. Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No le deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. Si no le dejáis otra tarea que la de refrenar a hombres que no temen a Dios ni al hombre, dicha tarea no tardará en perder su novedad para ellos, y verán que no les resulta lógico ni conveniente ser estrictos en lo que concierne a la observancia del domingo. Proseguid vuestro trabajo misionero, con la Biblia en la mano, y el enemigo caerá en la cuenta de que derrotó su propia causa. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, obteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes. Ese es el consejo que el Señor nos da. No te preocupes lo el qué dirán. Preocúpate en ese día de no chocar con la ley, no trabajes. Se entiende el trabajo agrícola, trabajo remunerado, trabajo en casa, no. No, tú coge tu Biblia o coge tu folleto, coge tus libros para repartir y ve y reparte y predica el mensaje hasta que se permita. Porque esto va a ir creciendo y la intolerancia va a ser cada vez más notoria. En Joya los Testimonios, de nuevo, tomo 3, la hermana Juárez dice, consagren los maestros de nuestras escuelas el domingo al trabajo misionero. Se me ha mostrado que así podrán desbaratar los planes del enemigo. Celebren los maestros, en compañía de sus alumnos, reuniones para aquellos que no conocen la verdad. Lograrán más así que de cualquier otro modo. El hermano David dice, tiempo de prudencia, al César lo que es de César, y a Dios lo que es y a Dios lo que es de Dios, considerando obedecer a Dios antes que cometer pecado por ley o mandato del hombre. Así es. Dice así la hermana Juárez, dedicad el domingo a hacer trabajo misionero para Dios. Maestros, acompañad a vuestros alumnos, llevadlos a la selva. Designamos así las regiones boscosas donde las viviendas están a veces distantes de 2 a 3 kilómetros una de otra, y visitad a la gente en sus hogares. Ese es el consejo de Dios para nosotros cuando comienza la ley dominical.
es la única manera aprobada por el cielo para desbaratar los planes del enemigo. Es predicar, que es el último tiempo también que se tiene para predicar. Porque ya ahora comienza, a medida que va pasando el tiempo con una ley dominical impuesta, el tiempo de predicación se va acortando, porque nosotros sabemos que poco tiempo después de la ley dominical se termina el tiempo de la gracia también. O sea, el mundo va a ser amonestado por prédica y por testimonio. Y ahora habla la hermana Juárez en Juárez de los testimonios también y dice, 2 clases solamente. Cuando llegue el tiempo de la gran crisis para la iglesia, la cristiandad se dividirá en 2 grandes grupos. Los que son hijos de Dios y guardan el sábado, y los que son enemigos de la verdad y observan el domingo. Se terminó la odisea. Hoy puedo guardar el sábado y ser un hijo del diablo. O puedo guardar el domingo y ser un hijo de Dios porque no conocí la verdad. No me ha llegado. Pero Dios sabe que cuando venga una predicación en el tiempo de la ley dominical, sabe Dios que esas almas, los obreros de la hora undécima, aceptarán el mensaje. Pero en ese momento, los tibios, especialmente de la iglesia adventista, que es el remanente espiritual de Dios, se terminará de tener en nuestra fila a los que están con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. 2 clases solamente. Dice así, los primeros que constituirán la manada pequeña, los observadores del sábado, serán despreciados, acusados y perseguidos por la mayoría. O sea que habla acá del mismo grupo. Los adventistas que guarden el sábado y se mantengan fieles serán minoría y perseguidos por la mayoría adventista que no está de acuerdo en que se guarde el sábado. O sea, la mayoría apóstata perseguirá a la minoría. Los impíos se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento conmemorativo del Creador y exaltar en su lugar la institución romana. En este conflicto, la cristiandad entera se encontrará dividida en 2 grandes clases, la que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la que adorará a la bestia y su imagen y recibirá su marca. No obstante, los esfuerzos reunidos de la Iglesia y del Estado para compeler a los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir la marca de la bestia. El pueblo de Dios no se someterá. Acá, a nivel humano, nosotros creemos que hay ricos que van a hacer búnkeres porque tienen privilegio y hacen ciudades subterráneas para evitar los maremotos y para evitar la escasez y el vandalismo, y tienen todas esas cuestiones que, bueno, eso en su cabecita, en su mundo, en su universo paralelo, crees que lo va a salvar de la crisis. Pero acá se menciona que para el cielo, ricos y pobres, libres y esclavos, todos ellos reciben la marca de la bestia. No hay lugar en que ellos se crean libres de los castigos que el Señor mandará a este mundo. Serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En esto se trazará la línea divisoria. Habrá solamente 2 clases. Todo carácter quedará plenamente definido y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el de la rebelión. Si no solamente habremos llegado a ese punto, sino que sabremos de qué lado estamos. Nadie va a entrar a una apostasía de manera casual. Hoy no me di cuenta, me engañaron. No. Tú entraste y apostataste porque has querido, porque se te dio la gana de no querer ponerte al servicio del Señor. Y si tú te has consagrado es porque has luchado y te has consagrado a pesar de tanta oposición y lo sabes perfectamente. Hermano Ruperto. Cuando insistimos tanto en el tema de salir de las ciudades es porque será un mensaje importante, ¿no? Porque vendrá de Dios, ¿no? Exacto, Se lo exacto. dijo a tu profeta es porque sería un mensaje importante para los últimos tiempos. Entonces,
esos dos grupos que van a quedar se refiere a los sellados y a los impíos. Los dos grupos que van a quedar al final. Exacto. Entonces, si es tan importante el mensaje de salir de las ciudades, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con los que no obedezcan la voz de Dios y se queden en las ciudades? Han elegido Babilonia. Han elegido el bando equivocado. En ese momento, mira, si hoy nosotros, hablando del tema de la salida de las ciudades, nosotros como cristianos hemos tomado y aceptado el querer salir de las ciudades para tener una preparación. Pero el salir de las ciudades es apenas el primer paso que nos toca dar para ponernos al servicio del Señor. Tenemos que hacer todavía muchas reformas, pero lo estamos haciendo en el lugar correcto, fuera de la ciudad. Aquella persona que no quiere salir de las ciudades sabe todo esto, especialmente si es adventista, porque obviamente hay otra gente que quiere salir de las ciudades que son de otras comunidades, ¿no? Pero los adventistas sabemos el contexto espiritual, la guerra, el conflicto que existe en el medio, y nosotros sabemos que es por un mandato de Dios, un consejo de Dios, ¿sí? Y el que no quiera salir se va a poner tanta excusa en la cabeza que la va a terminar creyendo, pero él sabrá al final, porque sabemos, acabamos de leerlo, que el que está haciendo el mal se dará cuenta, a un mal que le pese, que ha elegido el bando incorrecto y tiene que hacerse cargo de las consecuencias. No es una cosa que digamos, es que me engañaron. Hoy te pueden engañar. Pero si has llegado con vida hasta ese día, después de todos estos años que venimos hablando, todo el mundo adventista, queramos o no admitirlo, algunos los han callado antes que a otros. Hay iglesias que se prohíbe hablar, pero entre los hermanos se habla igual. Y hermano, yo quisiera salir, pero no sé cómo, no conozco, etcétera, etcétera. Y otros, no te quedes porque el pastor dice que no hay que hablar de eso, etcétera. Ese debate interno adventista, cada cual va a ser responsable ante Dios, porque la luz le llegó. Si lo han dilatado para tenerlo solamente como a nivel de conversación, a nivel de discusión interno, asunto de ellos. Yo he tenido ese debate hace un momento, o hace años, pero he tomado decisiones. Ustedes también. Todos nosotros hemos tomado decisiones. ¿Por qué no ellos? ¿Se entiende? Es que hay citas de Elena de White que se deduce de que los que se queden en las ciudades o van a ser mártires o van a apostatar. Porque cuando dice la hermana White y vendrán a dar el último mensaje, dice, y vendrán con rostros resplandecientes, en tanta contradicción. Vendrán a las ciudades, porque el mensaje se tiene que dar en la ciudad. Dice, y están hablando de los puestos de avanzada también. Efectivamente, y vendrán con rostros resplandecientes a dar el mensaje. Entonces, exacto. A mí no me cabe pensar de que los que se queden en las ciudades o van a ser mártires o directamente van a apostatar. Yo creo que ya han apostatado. Porque si a esa altura del conflicto todavía se conservan en la ciudad y no quieren salir, ¿qué lectura? Esa es la elección que han tenido, Deva. Exacto. Creo que si vemos cómo está el mundo, cada vez los pueblos están más deshabitados, cada vez la gente no quiere ir a los pueblos, los pueblos solo queda la gente mayor y ya está. Satanás lo sabe y ha formado la sociedad para que se agrupen todos en ciudades. Y es la forma que él tiene de controlar a toda la población. Si tú no das el paso, aparte de que Dios te está revelando que tienes que salir de las ciudades, cada vez estás más metido en Babilonia, y llegará un momento que Babilonia no te va a dejar salir. Exacto. Pero como hoy la idea, una trampa. Hoy la idea, por ejemplo, hemos escuchado esta mañana ahí una reflexión que dice, no, si estás con Dios, estés donde estés, Él va a cuidar de ti. Bueno, esa es una falsa premisa. Efectivamente, es que claro, estés donde estés, ¿cómo va a ser si Dios te está avisando desde hace tanto tiempo que tú tienes que estar fuera? Dios te está cuidando porque te está vistiendo que tienes que Efectivamente. Exacto. Por algo te está cuidando, advirtiéndote, viene un juicio,
Viene un juicio, hazte un costado, sal de ahí porque el juicio va a caer a esa ciudad. Y tú dices, no, pero Dios me va a cuidar. Bueno, chico, ¿te va a cuidar? Ya te está cuidando. Hazle caso. Ya te está cuidando. Hermano. Verá, que no es un consejo, no, es una advertencia. Exacto. Y una Exactamente. Muy directa, es muy directa. Sé que los antidiluvianos, hay muchos que creían en Dios. Lo que pasa es que no aceptaron ¿sabes? Y eran buenos cristianos, pero no aceptaron el mensaje que le estaba dando Noé. Y seguro que pensaban lo mismo, ¿no? Si Dios nos quiere y nosotros estamos con Dios, Él nos va a permitir que nosotros nos va a proteger, nos va a proteger. Eso es lo que dice mucho. Bueno, fíjense ustedes que el pueblo de Israel, cuando vinieron el sitio de Jerusalén, ¿qué dijeron ellos? Templo de Dios es este, templo de Dios, Dios no puede destruir. Y el pueblo ya estaba condenado. Lo que vinieron los romanos es a ejecutar la condena, ¿no? Pero, y dijo, no, pero el Señor no puede permitir, todos se metían en el templo, porque en el templo no van a entrar, no. Se te advirtió, se te dijo en su momento, sal. ¿Y quiénes fueron los que obedecieron el mandato porque Dios los cuidaba y los quería y quería lo mejor para ellos? Los cristianos, los que obedecieron. Ni uno de ellos pereció, lo menciona Flavio Josefo. Pero todos los demás cristianos que salieron, se salvaron, ¿sí? Pero cuando vino el castigo, el que creía que Dios lo iba a proteger, no. Tú no quisiste protección, la protección era atender mi palabra, ¿no? Hermano David, tú comentabas algo. Sí. De hecho, esa cuestión de que no nos va a pasar nada viene de con Adán y Eva, ¿no? Algo así pensó es Eva, ¿no? Porque con Adán sí fue un poco diferente, estaba leyendo y la caída y fue eso, ¿no? De que no me pasa nada. Pero bueno, yo quería comentar sobre el mismo tema, lo de las cárceles. Hay más prudencias, además de que no andemos en contra de los hermanos o un espíritu de, no, que eso está mal, la ley está mal. No, primero es empatar con el hermano, ¿no? Y predicarle. Y luego ya con prudencia, ¿no? En cuanto a trabajar, pues claro, o sea, que no nos vean trabajar, tener un doble día de reposo, pero viene otra prudencia, cárceles. Cuando te encarcelen, hay un consejo, ve y paga la multa, porque se les va a hacer trabajar en sábado. Bueno, el tema de la cárcel es un capítulo aparte, hermano, porque a nosotros se nos aconseja. Mira, en el tiempo te lo voy a decir de esta manera, hermano David, en el tiempo de la premura, en el tiempo de la crisis, el Señor no va a permitir, hay miles y miles, y te diría en el mundo millones de personas que están privadas de la libertad, están en cárceles, hombres y mujeres. Esta gente no va a dejar, o los directores de la cárcel, a que salgan los presos a escuchar el mensaje a la calle. Dios mandará a la cárcel a hijos e hijas, a las mujeres cárcel de mujeres, a los hombres cárcel de hombres, a predicar. Y esas cárceles, ¿se acuerdan de Pablo y Silas? Y el carcelero y toda su familia. Por una cuestión que ellos le quitaron el demonio a una muchachita, ellos fueron latigados, fueron castigados y metidos al último del calabozo. Y ahí siguieron dando el ejemplo, cantando, alegres, y pudieron haber escapado, no lo hicieron, y el testimonio de lealtad de ellos para con Dios les ganó el corazón al carcelero. Y nosotros sabemos que los carceleros no son los niños cantores de Viena. Son tremendos tipos, muy violentos. Y sin embargo, el testimonio de él, de estos dos hombres, fue clave porque el carcelero después convirtió toda su casa. Bueno, algo similar es una enseñanza de que cada uno, cuando a nosotros nos toque ir a la cárcel, es para que el Señor nos dice, ahí hay obra misionera. Hay hombres que no tienen la otra oportunidad de escuchar porque no pueden salir. Dios va a mandar a sus hijos e hijas. Ahora, ¿quiénes serán? Bueno, bienaventurados somos cuando somos perseguidos por causa del Señor y encarcelados y torturados y mártires también. Hermano Deva.
yo creo que cuando llegue ese momento, el Espíritu Santo es el que va a predicar por nosotros. Exactamente. No vamos a Exacto. Cuando sitúan ese derramamiento del Espíritu Santo, cuando se establezca justo la ley dominical, cuando obliguen a trabajar el sábado o más adelante. No, la primera opción. Cuando desciende el Espíritu Santo es porque la ley dominical ya está llegando. Está llegando. La hermana Juan menciona cuando vino la ley dominical o cuando fuimos henchidos, dice ella en plural, del Espíritu Santo y salimos a predicar y dar el último mensaje. O sea que viene la ley dominical y cae la fuerza. La ley dominical hace un antes y un después en la obra de la predicación del mensaje del tercer ángel. Entonces lo hacemos nosotros con nuestra fuerza. Pero viene la ley dominical, la restricción del gobierno, y ahora Dios toma el control de la iglesia y dice, no con tu fuerza, con las mías. Exacto, con mi espíritu. Y entonces el pueblo de Dios es henchido, y es ahí donde comienza esa predicación que no la puede detener nadie. Nadie. Y ahí la hermana Juárez menciona el conflicto, lo vimos la semana pasada, que los mismos ángeles caídos se dan cuenta que empieza a haber una predicación muy extraña y comienza a salir gente de sus rebaños de mano de las iglesias caídas, que empiezan a salir y empiezan a... ¿Por qué? Porque ya hay un poder superior. Y ese poder superior es la lluvia tardía. Y comienza a haber una manifestación de un poder sobrenatural, hasta que sea predicado el evangelio a toda criatura. No va a ser años, hay personas que hablan de 3 años y medio, personalmente no comparto, pero sí considero que va a ser un tiempo breve, muy intenso, hasta que se cumplan 2 medidas y todos los obreros de la hora undécima lleguen, va a haber un cambio de filas, mucha apostasía en el pueblo de Dios, porque no van a aguantar la presión, no van a aguantar esa crisis y van a salir y decir, no, esto no es para mí, esto es demasiado. Y otros van a venir a ocupar sus lugares. Los obreros, la gente del mundo, que la gente del mundo hoy no se convierte porque no tiene el testimonio o la fuerza del contexto de la predicación. Tiene la predicación, nosotros podemos ir a su casa, dar el estudio bíblico, pero les falta. Pero cuando venga la crisis y un poder del Espíritu Santo, el mismo mensaje con el poder de Dios, te dirá, ahora sí, ahora les creo. Y ahora y leo el conflicto, y esto se fue escrito hace 140 años, ahora les creo, ahora me voy a bautizar o ahora me voy a unir a ustedes. Hermano David, sí, parte de más. ¿Querías hablar algo? Bueno, hermano Ivette. Sí, sobre los 3 años y medio, porque no cree en esos. Que sé que son como 3 tiempos, ¿no? O sea, es 1300. Exacto. Esos 3 años y medio habla de Daniel capítulo 12. Ciertos pastores adventistas que le dan una doble interpretación literal sobre el tema de los 1260, 1290 y 1335 días. El que quiera creerlo, lo crea. Es libre. Yo siempre digo, cada cual, tú puedes creer futurismo, tú puedes creer preterismo. Esto es un futurismo dentro del adventismo, porque el adventismo nunca creyó que tuviera una doble interpretación hasta hace unos años atrás. Pero históricamente nunca hubo una doble lectura del cumplimiento de Daniel capítulo 12. Ahora, que el pastor Gambetta lo predicara, yo lo escuché varias veces. Y él dice, no, que el pastor literaliza mucho. Por ejemplo, te hablo de un autor de que no conocido en el mundo adventista, y que el meteorito es un tamaño meteorito real, una piedrota inmensa, que va a caer como una plaga y que la lluvia de meteoritos y el sol calentará y los peces en la tercera parte del agua, etc. Literaliza mucho. Bueno, esas son cuestiones que no entran ahora en esta charla, pero nosotros creemos que el Daniel 11 y Daniel 12 no es estrictamente literal. Hay mucho simbolismo, ¿sí? Por eso cada cual... Hermano David, si tú quieres creer, nosotros creemos, sí. La hermana Juárez menciona no periodos largos en los tiempos del juicio final, porque los eventos se sucederán rápidamente.
O sea, serán rápidos, ¿sí? Buenas noches, bienvenidos. Hermano, pero es rápido, 1300 días es poco tiempo, pero bueno, son No. cuestiones. Cuestiones, perdón. 1300, sí, son más de casi 4 años, hermano, más de 3 años y medio. No, No es poco tiempo, es mucho tiempo. Para el tiempo de la crisis en que a nosotros nos va a llegar, eso, hermano, para mí es una eternidad. Pero bueno, no es un tema de debate, no es un tema de salvación, porque a nosotros se nos mostrará en el momento de cuando lleguemos a ese tiempo, ¿qué tiempo será? Dios no va a dejar a su pueblo a ciegas. Hoy no es un tema que signifique que es muy importante para que nosotros necesitemos saberlo. Creo que no. La hermana Juan menciona incluso que por ejemplo, los 144.000, el saber si son literales, si son ficticios o simbólicos, no es, ella incluso dice, no es un tema de salvación y no es un tema de verdad presente, menciona ella. Entonces, hay cosas que a nosotros se nos va a ir mostrando a medida que vayamos avanzando en el cronograma profético. Hermano Deva. Sí, cuando el derramamiento del Espíritu Santo se convirtieron, ¿cuánto eran? 1200 personas, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿En un día? 120 personas y después se bautizaron más de 3.000. En el aposento alto bajaron 120. En un día fueron miles, ¿no? Fueron 3.000. Más de 3.000 menciona. Fueron 3.000 personas. En la primera prédica, sí. Tiempo del fin. Y estamos hablando de los 144.000, hermano. Sí, pero Minuto. De que si el derramamiento del Espíritu Santo llega justo antes de la ley dominical, si tarda 3 años y medio, entonces por esa regla de 3 habría muchísimos salvos. Muchísimos salvos. Porque sabemos que, claro, exacto. Yo creo que no es, en mi humilde opinión, no es sabio entrar en especulaciones. Yo prefiero guardar silencio. ¿Por qué? Porque me siento más seguro y no formarme un preconcepto del tema. Porque cuando venga de otra forma, no lo voy a aceptar. No, porque es lo que yo me formé en la cabeza. Y son especulaciones. Hermano David, tú me mencionas dónde está la cita, menciona no discutir quiénes son. Esa cita está en la hermana Juan, en Joya de los Testimonios, pero no te puedo dar, te la puedo, si tú me dejas tu correo electrónico, te la puedo compartir seguro, ¿vale? Volviendo al tema, en este tema de la escatología próxima, es bueno tener, y la hermana Juan menciona en Testimonio para los Ministros, no tener prejuicios. Si nosotros nos formamos ideas preconcebidas, nos estamos cerrando a mi idea, que yo ya la tengo, y es así, porque yo escuché al pastor fulano, el pastor mengano, y él lo dice. No es prudente. Es un consejo de hermano a hermano. Si tú quieres hacerte la película, tú mismo. Pero hay cosas que no están reveladas todavía. Entonces, como no están reveladas, siempre se creyó que los 144.000, por ejemplo, los 144.000 son simbólicos. ¿Por qué? Porque están en un contexto simbólico, porque las tribus que componen los 144.000, las 12 tribus de Israel, que menciona Apocalipsis 7, son tribus que ya no existen. Entonces tú no puedes hacer algo tomando cosas que no existen. ¿Sí? Entonces, y si existieran, tampoco serían las tribus porque hay nombres que no concuerdan. Por ejemplo, Dan, la tribu de Dan no está. ¿Sí? Y forma parte de las 12 tribus. Entre otros elementos. Por eso... José tampoco están los hijos, está Efraín. Exacto. Exacto. Entonces, nosotros no podemos entrar a literalizar algo que está en un contexto completamente simbólico, ¿sí? Como los 144.000. Entonces, humildemente puedo creer más en el contexto simbólico que es simbólico.
Y sí, porque es el último ejército de Dios. Eso sí, el ejército de Dios está formado por los 144.000, porque es el último bastión que sale a defender a Dios y va a vindicar a Dios a pesar de su propia seguridad. Es lo que dijimos esta mañana, ¿se acuerdan? El Valle de la Decisión. Dejen de cultivar y saquen sus asadas, hagan espada, hagan escudo, hagan lanza con la pala, el machete, porque viene la guerra. Y la maldad aumentó mucho. Y señores, ¿quién va a salir a pelear en mi nombre? Ustedes están ahora en el Valle, decidan. Bueno, eso es lo que nos toca a nosotros ahora muy pronto. Hermano Ruperto. Capítulo 12 de Daniel no es simbólico. El capítulo 12 es literal, ¿no? No, no es literal. Para mí no. Para ti puede ser, no sé. Pero hay elementos. Empieza el capítulo y dice, y en aquel día se levantará Miguel. Exacto. Está hablando de una cosa que tiene que ocurrir todavía. Exacto. ¿Y Miguel quién es? Jesús, claro. Entonces, no es simbólico, es literal. Sí, pero yo te hablo de los versículos siguientes, de los periodos. Esos periodos que menciona sobre los 1260 días y después los que llegan a 1290 días y bienaventurados los que lleguen a 1335 días. Bueno, son periodos que a mí me gustaría, si podemos estudiar otro momento, porque nos vamos a desviar del tema, ¿sí? Pero sería un tema que podríamos estudiar. Yo creo que está muy relacionado con Daniel 11, porque habla del conflicto final también el rey del norte y el rey del sur. Va muy estrecho ligado a los dos eventos, que es un solo evento, el conflicto fin, no, el último conflicto. Continúo leyendo. Dice así, bueno, vuelvo a leer el párrafo que dice, todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y la ley de los hombres. O sea, no hay distraídos, no hay engañados. Tú ya sabes dónde estás. Tú has elegido dónde quedarte. ¿Sí? En esto se trazará la línea divisoria. Habrá solamente dos clases. Todo carácter quedará plenamente definido y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el de la rebelión. Todos demostrarán. Todos nosotros demostraremos si estamos de un lado o del otro. No hay acá persona que haya dicho, pero es que yo no sabía que había que hacer esto. No, se terminó eso. Tú estás donde tú quieres estar o donde has elegido estar. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. La enemistad de Satanás contra lo bueno se manifestará más y más a medida que pone en actividad sus fuerzas en esta última obra de rebelión, y toda obra y toda alma que no esté plenamente entregada a Dios y guardada por el poder divino, formará una alianza con Satanás contra el cielo y se unirá en la batalla contra el gobernante del universo. Esta última frase que acabo de leer, nosotros tenemos que entender que la apostasía es un elemento que no es estático. Yo lo dije varias veces. Tú no puedes estar apostatando en un punto y te vas a quedar toda tu vida, o 3, 5 años, en ese punto y nada más. La apostasía es como, ¿vieron cuando uno tiene un cáncer? Bueno, pero la apostasía es metastásica. Va tomando otras áreas, silencioso, pero va abarcando más, y va abarcando más hasta que te comió completo. No te das cuenta, pero cuando alguien te mira y te ve y te dice, este hombre cambió. Bueno, en ese tiempo, los que hayan llegado a apostatar es porque han tenido un pasado de continuo rechazo a las invitaciones de Dios, continuo rechazo a lo que es buscar a Dios en santidad, a humillarse, a pedir perdón, a querer ponerse de parte del Señor. No han querido, no se les dio la gana. No les ocurrió que su apostasía o su maldad los alcanzaría. Esa es la obra del enemigo, que se disfraza
como alguien que puede darte lo mismo sin tanto costo. Pero el cristiano está llamado a caminar por la senda angosta, estrecha, incómodo. El cristiano verdadero en ningún lugar le ponen la alfombra roja y lo reciben con aplausos y abrazos. No es para nosotros ese trato. Es un trato que es muy difícil y solo aquellos que estén dispuestos a sufrir, porque la Biblia menciona que el que quiere vivir en piedad o piadosamente en Cristo, padecerá persecución. Ese es el camino angosto del que habla la palabra de Dios. Y esta gente no quiso recorrerlo. Estos hermanos y hermanas dijeron, no, esto, yo voy a hacerlo después, no, está bien, pero yo voy a seguir, sí, voy a asistir a todas las charlas, voy a asistir a todas las reuniones, sí, pero en mi vida privada no cambio nada. No quiero cambiar, yo estoy bien así. Y va a llegar el momento en que cuando se encuentre con la realidad, al no haber cultivado una relación personal estrecha con el cielo, con Cristo, a través del Espíritu Santo, no tiene esa relación, están desprovistos del Espíritu Santo, se encuentra que no tienen fuerza para frenar el ataque de Satanás. Y Satanás los lleva. No tienen fuerza, están desprovistos. Son las 5 vírgenes fatuas, que queriendo entrar a la fiesta de bodas, porque estaban junto con las que estaban predicando, pero estaban ungidas con el Espíritu Santo, queriendo entrar, el Señor de la boda le dice, usted acá no, yo no las conozco, pero estaban con las lámparas y estaban anhelando, pero no estaban llenas del Espíritu Santo. Porque el ¿Sí? apóstata está claro que es el que ha conocido a Dios. Para ser apóstata hay que rechazar a Dios, hay que tener el conocimiento. Exacto. Y las vírgenes son de los mismos hermanos que no se han entregado a Dios. No quisieron. No lo decía yo, ¿no? Exactamente, no han querido seguir. Y les pilló el momento en que tenían que salir, que vino esa voz de medianoche, ahí viene el esposo, ahí a recibirle, simbólicamente cuando les vino la crisis, y se encontraron desprovistas. Y se encontraron que, yo no sabía esto, ¿es tan pronto? ¿Tan pronto? Bueno, sí, tan pronto. Les tocó. Sigo leyendo. Dice así. La guerra contra la ley de Dios, que empezó en el cielo, continuará hasta el fin del tiempo. Cada hombre será probado. El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En esto se trazará la línea divisoria. Habrá solamente 2 clases, otra vez lo menciona. Todo carácter quedará plenamente definido y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el de la rebelión. Entonces vendrá el fin. Todos demostraremos si hemos elegido el lado de la lealtad o el lado de la rebelión. Lo vamos a demostrar con hechos. No vamos. Hoy, si por ejemplo en cualquier reunión de adventistas o de cristianos que están esperando a nuestro Señor Jesucristo, hay personas que guardan silencio, no hablan, personas que no tienen opinión, escuchan, muy lindo todo, tú no sabes de qué lado está. Nadie sabe, están presentes, pero tú no sabes. Pero en ese momento se habrá terminado eso. Todos demostraremos de qué lado estamos. ¿Del lado de Dios o del lado del rebelde? Se terminó la iglesia de la Odisea. Y la verdad que es un anhelo personal mío grandísimo. Porque esto se tiene que terminar. La tibieza hace mucho más mal que la propia frialdad. La hermana Juan menciona que el tibio hace el trabajo que nadie puede hacer. El de engañar a la perfección. El frío no el hombre que está frío, tú sabes que con él no puedes esperar nada. Y tú le hablas de Dios, no quiero, a mí no me importa esa cosa, yo no ando en eso. Pero ¿y el tibio? Que te habla de Dios y te da un mal ejemplo, te da un mal testimonio.
pésimo testimonio. Y tú dices, pero ¿cómo? Si este hombre cree en Dios, esta mujer cree en Dios, mira el testimonio que me da. No, yo no quiero ser como él. Y esa obra la hace solamente un tibio. Por eso son preciosos en la mano de Satanás. Porque la obra que ellos hacen no la puede hacer nadie. Un caliente, un ferviente no la puede hacer, no la hace. Y un frío no entra a la iglesia, tampoco la hace. Pero el que destruye es el tibio. Dice que sigue a Dios, mira el testimonio que da. Sin vergüenza. ¿Sí? Continúo. Hermano, la cuestión de esa palabrita de ojalá, les dice que ojalá fuese frío o caliente. Exacto. Bueno, es muy cierto el agregado, porque el Señor mismo nos dice a nosotros que Él prefiere que seamos fríos. Él prefiere que salgamos de la iglesia. Y aquellas personas que salen de la iglesia tienen más posibilidades de regresar y consagrarse que los que están en la iglesia y nunca terminan de consagrarse, sino que dan pésimo testimonio. Por eso dice, ojalá te vayas de la iglesia, ojalá sea frío, ojalá deje de estar dando tanto vacilones, tanto relajo en tu vida. Ojalá. Pero por cuanto eres tibio y no te defines, yo te tengo que vomitar, te tengo que expulsar. Tú no eres digno. Oh, Pero ya, cuando el buen punto. mundo, Ese no lo había visto, hermano. sí, hermano, la verdad es así. Sí, muy buen punto. Ese no lo había visto. Lo que yo tengo entendido también ahí habla que prostitutas y, ¿cómo se llama? Mundanos les llevan ventaja. La cuestión a veces dice, haré hablar a las piedras, a esos fríos que si Sí, bien es cierto, no están en los caminos de Dios, son sinceros con ellos mismos. Y luego exacto. también, pues es la sinceridad más que nada, ¿no? Cuando un frío, con esa frialdad va a los caminos de Dios, con la misma veracidad y fuerza hace lo de Dios. Pero buen punto el suyo. Pero cuando el mundo anule la ley de Dios, ¿cuál será el efecto sobre los verdaderos, obedientes y justos? ¿Serán arrastrados por la poderosa corriente del mal? Debido a que muchos se alistan bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas, ¿serán desviados de su lealtad los hijos de Dios que guardan los mandamientos? Nunca, dice la sierva del Señor. Ninguno de los que permanecen en Cristo fallará o caerá. Los seguidores del Maestro rendirán obediencia a una autoridad más alta que la de cualquier potentado terrenal. Aunque el desprecio manifestado hacia los mandamientos de Dios induce a muchos a suprimir la verdad y a mostrar menos reverencia por ella, los fieles tendrán en alto sus verdades distintivas con mayor fervor. Yo acá lo comenté en su momento. El Señor nos manda a tener normas altas y a mantenerlas. Nosotros vivimos en una sociedad tan decadente, pero tan decadente, moralmente hablando, tan decadente, que mantener normas altas para nosotros creemos que es imposible, porque tenemos por naturaleza comulgar o convivir con lo mediocre. Pero cuando somos llamados a santidad, tenemos que ser santos. Y el santo es apartado. Tú te apartas para que Dios te use. Y ese apartamiento significa mantener normas altas. ¿No le gusta a la gente? Lo siento. Pero que tú me pareces fanático, llámame como quieras. O dime lo que quieras. Pero yo estoy llamado a ser santo. Porque Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Manibel. Sí, bueno, se nos fue el tiempo. El tiempo pasa volando, pasa volando. Acá me están diciendo que avance las 10 de la noche acá. Es un tema muy lindo, vimos prácticamente muy poco, una hoja apenas. Y exactamente, la próxima semana miraremos el decreto de muerte. Se dice que hay un decreto. Hay pastora Bentita que menciona que hay dos decretos. Uno antes del fin del tiempo de la gracia y el que conocemos después del tiempo de la gracia. Pero el de antes del tiempo de la gracia, ¿por qué hay mártires? Y si hay mártires es porque hay permiso para matarlos. Y no les cae la ley.
Y después vendrá el que ya conocemos todos, después del tiempo de gracia viene la sentencia final de exterminar a esa secta odiada por medio de un decreto que se compara a la experiencia de la reina Esther. ¿Se acuerdan? Esther. Bueno, ese es Asuero, Amán y Esther. ¿Sí? Amán saca un decreto, Asuero lo firma y le dice a los demás, eso lo vamos a mirar la otra semana. Sí, casualmente el decreto de muerte donde tenemos nosotros que enfrentarnos a la pena máxima. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos. Hermana Graciela, hermano Carlos, hermana Cristina, hermano David, gracias por tus aportes también. Y a todos los que estamos acá, al hermano Ángel, a la señora, al señor, a Deva, a Iris, a Evelyn, a hermano Ruperto, a Maribel, a Ivette, al hermano José Antonio y a todos aquellos que nos escucharán después. El Señor tiene preparado un ejército listo para salir a la batalla. De nosotros cada uno depende si vamos a ingresar a esas filas a pelear por la verdad. Pero no va a ser solamente una elección personal, sino va a ser una experiencia personal. Si nosotros completamos el requisito de la preparación para esa crisis, el Señor nos tendrá por dignos. Pero si nosotros no nos preparamos, por más que deseemos, si no estamos preparados, el Señor no puede usarnos. Solamente aquellos que hayan purificado sus vidas, santificado sus vidas y apartado del mal y de lo inmundo, como dice menciona Corintios, apártate de lo inmundo y yo te recibiré. Entonces ahí es donde el Señor puede comenzar a usarnos para llevar con poder del Espíritu Santo el mensaje a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Que el Señor os bendiga. Que el Señor nos guarde y nos dé la fuerza para continuar nuestro estudio y para continuar preparándonos para la crisis final. Feliz semana, ahora sí, feliz semana a nosotros, porque ya acá en España se fue el sábado, todavía para la hermana Graciela, hermana Carlos, que están en Latinoamérica, ellos todavía están el sábado. Feliz sábado para ellos y vamos a terminar con una oración. Hermano José Antonio, ¿tú nos quieres acompañar en la oración? Yo, Oremos. Padre precioso, bendito. Y nosotros te agradecemos porque nos has dado el don de poder estar aquí meditando tu palabra. Amén. Por Jesucristo te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo para que esta palabra crezca en nosotros, tenga vida y podamos llevarte muchas almas a ti en este tiempo del fin, para que alcance también tu gloria. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz semana. Saludos para todos, hermana Cristina, bendiciones. Graciela, Carlos, David. Bendiciones. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchas Bendiciones. gracias.